Y pues en lo que me preparo un cafecito y me lo tomo, en esta ocasión les traigo la crónica número 2, el viaje. No le puedo tomar, está muy caliente. Vamos a esperar. Muy bien, bueno, como ya pudieron ver en el título, el día de hoy les traigo la crónica número 2 de esta aventura que comenzó hace casi un año y medio. Pero hoy quiero que sea una plática así como cafecito en mano. Quiero que sea una plática más como aquí de amigos, ya saben, más relajado el asunto. Y bueno, les quiero platicar ahora lo que pasó después de esa cena, de la última cena con mi familia. Y quiero irles platicando como un poquito cada experiencia, cada situación, cómo lo fui viviendo y tal. Así como intercalando otro tipo de cosas, ¿no? De mi vida personal. No tan personales, porque al final también quiero hablar un poquito pues de lo que creo, de mis experiencias aquí. En fin. Entonces, vamos allá. Bueno, pues sin duda alguna creo que el comienzo del viaje sí yo venía como un poquito con el corazoncito apachurrado, ¿no? Por haber dejado a mi familia ahí en la estación de autobús, por haberlos visto pues esa última vez como y poderlos abrazar y poder reír así en vivo y en directo con ellos. Pero bueno, antes de esto quiero aclarar que mi viaje fue sumamente largo y pesado. Fue muy muy pesado, muy cansado, porque pues obviamente uno va ahí buscando como pues las mejores opciones, los costos, y pues lo que sea un poquito mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, aclarando este punto, bueno, les voy a ir explicando cómo fue cada paso, cada momento, cada transbordada, cada escala, ¿no? Y cositas así. Entonces, les comenté en el último video, ¿no? Que el viaje comenzó en la estación de autobuses de ahí de mi ciudad, porque para esto poner en contexto, ¿no? O sea, yo tuve que tomar un autobús de mi ciudad a otra ciudad. Entonces ahí empieza, ¿no? El primer trayecto. En esa ciudad tomo otro autobús que me iba a llevar al aeropuerto, ¿no? Y ahí iba a empezar pues el primer vuelo. Pero entonces aquí algo que quiero como ir haciendo énfasis es cómo me fui sintiendo, ¿no? Era la primera vez que me alejaba tanto de mi familia, era la primera vez que yo salía de mi país. Fue la primera vez de muchas cosas en mi vida, porque al final creo que por 40 años nunca me había separado de mi familia. O sea, yo era muy muégano. Nosotros somos una familia muégano, ¿no? Mis hermanas, mis sobrinos y yo somos muégano. Entonces, claro que en un principio pues estaba como esta emoción de voy a viajar y voy a salir y voy a conocer y voy a tener nuevas experiencias y tal. Estaba esa emoción. Y obviamente había un poquito de tristeza, ¿no? O sea, cuando me subo a ese primer autobús y los veo por la ventana, así fue como, ¡ay! Como que se me hizo un nudo, ¿no? Pero al final había toda una mezcla de emociones, porque ya los empezaba a extrañar, pero al final no dimensionaba en ese momento tal cual como la situación a la que yo me iba a enfrentar después, ¿no? Entonces prácticamente el viaje fue eso, o sea, fue como sí estoy dejando a mi familia, pero no había una conciencia como tal cual de lo que iba a pasar, o sea, del cómo me iba a sentir yo después, porque al final en ese momento yo estaba muy enfocada. Yo solo soy una persona que me enfoco mucho porque no me gusta cometer errores. Entonces obviamente si yo cometí un error, si llegaba tarde, si no me sabía mover, si no preguntaba, si no me fijaba mucho, pues podía perder dinero, ¿no? Que no estaba en condición de perder en ese momento. Entonces como que los vi, me despedí, sí sentí como, uy, ¿no? Como, ay, canijo.
pero a partir de que el autobús sale de la central y que yo dejo de verlos, mi cerebro empezó a cambiar el chip de ok, tengo que llegar, preguntar, maletas, dónde voy a tomar el otro autobús y tal, ¿no? Entonces sí fue una cuestión que me sirvió en ese momento para no enfocarme como tanto en la parte emocional, ¿no? Entonces de ahí de mi ciudad me aventé unas 2 horas y media a la siguiente ciudad, ¿no? Entonces todo ese camino pues sí yo iba como muy tranquila, pues sí iba a lo mejor haciendo algunos videitos que igual por aquí les voy a ir poniendo. Iba grabando, iba a lo mejor empezando como a documentar, ¿no? Pues todo ese trayecto. Una vez que llego a la siguiente estación de autobuses, pues pregunto, veo, voy checando porque pues obviamente cada estación de autobuses es diferente. Entonces en esa estación yo iba a esperar un autobús que me iba a llevar directamente al aeropuerto en Ciudad de México. Entonces pues estaba muy enfocada, ¿no? O sea, como que empiezo a sentir hambre, esto, lo otro, entonces hay un huequito, no sé qué, entonces compré algo de comer, muy ligero porque pues obviamente iba con el estómago como bien apachurradón. Entonces espero el siguiente autobús, me subo al siguiente autobús. Obviamente una sola vez en mi vida he estado en aeropuerto, pero no estaba sola. Entonces con mi familia con quien iba, pues ellos nada más vente para acá, vámonos para allá, súbete aquí, bájate allá, no sé qué, ¿no? Entonces esta era la primera vez que yo iba sola moviéndome en un aeropuerto, nunca lo había hecho. Entonces pues sí me empezó a entrar como cierto nervio de donde la riegue, donde no haga las cosas bien, que el check-in, que esto, que el otro. Palabras que si ya venía tiempo como viendo, investigando de qué trataba, pues al final esto era totalmente nuevo, ¿no? Y que si yo metía la pata en algo o no me fijaba bien, iba a ser pues catastrófico, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios salió, llegué al aeropuerto, me empiezo a mover, empiezo a preguntar. Obviamente no recuerdo muy bien a qué hora salía mi primer vuelo de ahí de Ciudad de México, pero pues estuve varias horas, ¿no? Porque llegué creo que a Ciudad de México a eso de la 1 de la tarde, 1:30, y si no me equivoco mi vuelo salía por ahí casi de las 7 más o menos. Entonces llegué, comí, pregunté, vi. Digo, esto es un aproximado porque realmente ahorita genuinamente no me acuerdo, ¿no? Entonces, pues estuve, pues veía el teléfono, checaba cosas, ¿no? Estaba ahí pues en comunicación con mi familia de, ya llegué aquí, ya estoy acá, ya hice esto, ya hice lo otro. Porque mi familia estaba pues preocupada, ¿no? O sea, al final me iba completamente sola al otro lado del mundo, ¿no? Entonces era de esperarse que ellos estuvieran pues nerviosos en ese sentido, ¿no? Sorbito de café. Muy bueno, muy bueno. Entonces, pues sí, o sea, repito, yo en este punto todavía no dimensionaba todo lo que se iba a mover después, ¿no? O lo que hacia donde realmente yo iba. Entonces estoy en el aeropuerto, empiezo ahí como que a checar, ya va a ser tiempo, entonces tengo que llegar ya a la puerta de abordaje, hacer el check-in nuevamente, bla bla bla. El primer vuelo, pues obviamente a mí me da miedo volar, me da mucho miedo. Entonces sí llevaba yo pues algunos tranquilizantes por ahí, la parte de o sea, todo el vuelo, pero no sé, o sea, esa parte del despegue y la aterrizada la sufrí. Realmente yo las sufrí bastante. Pero bueno, pues soy de las que pues ya estoy ahí, ni modo que me raje, ¿no? Ya estando arriba, pues no me puedo ya rajar, ¿no? Entonces, sí fue como esta parte del foco en lo que tenía que estar, ¿no? No dejé que mi mente pues divagara mucho, no tuvo tiempo de divagar mucho en emociones, en sentimientos respecto a lo que dejaba, ¿no? O respecto a lo que me iba a esperar
al otro lado. Entonces, hasta eso o sea, no hubo turbulencias, que ese también es otro tema que me espanta genuinamente. Entonces el primer vuelo fue largo porque tenía que hacer escala en París. El vuelo estuvo tranquilo, el servicio en el avión fue muy bueno. Me tocó sola en la fila de, bueno, iba en fila de 2 asientos. Me tocó sola, súper a gusto, porque pues así nadie veía, ¿no? Mi nerviosismo en el avión. Entonces pues, estuvo bastante agradable en ese sentido, ¿no? Y bueno, hasta aquí el servicio en general fue bueno estando en México. O sea, estando en México, en las estaciones de autobús, en el aeropuerto de México, todo muy bien. Hubo un detallito ahí con una persona que obviamente no quise contratar su servicio para que me ayudara con las maletas. Y pues sí, me hizo caras, pero fue como X, ¿no? Pero el resto, adentro y tal, la atención fue muy buena, la verdad. No tengo nada de qué quejarme. Bastante bueno. Y bueno, llego. El primer vuelo fueron creo que 11 horas. Para esto yo salí como a las 7 de la mañana de mi ciudad. Y yo llegué a París, si no me equivoco, bueno, 11 horas después, que el vuelo salió como a las... salió... si no me equivoco, como 10, 11 de la noche. Entonces yo llegué por ahí pues temprano, muy de mañana, ¿no? Y ahí aparte pues iba a tener que hacer escala de 10 horas. Entonces toda esa primera parte muy buena. El detalle empezó en París. Sufrí esa escala en París. La verdad fue... no, o sea, de verdad fue una cosa... yo preguntando, porque pues obviamente pues tenía que bajar y tenía que tomar un tren que me llevara a mi puerta de embarque, para esperar pues ahí en donde iba a salir mi siguiente vuelo. Entonces de verdad que digo, yo sé, mi inglés no era muy bueno, sigue siendo malo, la verdad, pero pues yo trataba de comunicarme para poder preguntar, ¿no? Y saber todo el rollo. Entonces de verdad que la experiencia ahí en París fue mala, fue muy mala, muy la gente de ahí del aeropuerto grosera, te veían feo, o sea, y era como, pues órale, ¿no? Casi sí, pues ya te dije, órale, vas, ¿no? Muy groseros, o sea, fue una experiencia muy mala. Estuve en la sala VIP que le llaman, y ahí comía y descansé un rato y tal. Inclusive ahí dentro la gente grosera, déspota, te miraban feo. Yo preguntaba algo y era como que no me estás molestando, ¿no? Entonces sí fue una experiencia bastante negativa en ese sentido. Pero en fin, ¿no? O sea, pues cosas que pasan. Digo, sí, tuve ahí un trago medio amargo. Y nuevamente mi vuelo, yo llegué pues ahí temprano, mi vuelo volvió a salir en la noche. Pero sí, o sea, esa experiencia ahí sí no fue agradable, ¿no? Entonces, obviamente entre yo mis nervios, porque pues ya obviamente con mi inglés mocho y la gente hablando súper rápido y tal, yo decía, me voy a perder, o sea, me voy a perder, porque era bajar, esperar cierta línea, cierto trenecito que me iba a llevar pues a otra área. O sea, no, yo dije, donde me pierda aquí, ¿qué voy a hacer? O sea, la gente no te ayuda, ¿no? O sea, la gente no tiene la cortesía, digo, a pesar de que son de servicio de información, porque yo llegaba con la gente de información, groseros, déspotas, así, ¿no? Yo aquí hablando de mal de los parisinos, en fin, pero pues las cosas como son, ¿no? Entonces pues ahí estuve viendo algunas cosas y tal. Mucho lujo, mucha tienda de lujo, mucha marca, mucho billullo ahí. Entonces, pero bueno, pues ahí
viendo cosas, caminando, conociendo. Y pues, en fin, después llegó el momento de mi último vuelo, ¿no? Que ese último vuelo iba a ser, igual fue de noche, fue como eso de las 11, 12 creo, más o menos, y era un vuelo de casi 7 horas más. Entonces sí me aventé bastante, ¿no? O sea, de mi ciudad al aeropuerto me aventé como unas 5 horas, 6 horas. 6 horas, más lo que me esperé en el aeropuerto, más las otras 11. O sea, sí me aventé entre la espera, la escala, los recorridos y tal, sí me aventé yo creo como 24 horas, 25 horas, ¿no? Entre el traslado nada más para llegar. Y por fin llega el momento de tomar el último vuelo, que era París, Dubái, porque yo iba a aterrizar en Dubái. Y ahí la verdad también todo súper bien, me volvió a tocar sola, agradecida yo con eso, y muy agradable la situación, o sea, totalmente distinta de mi experiencia en París a mi experiencia en Emiratos, aquí en Dubái. Totalmente diferente, la gente muy amable, muy solidaria, te tratan súper bien, migración rapidísimo, filas que avanzaban así, a diferencia a lo mejor de París, que también las filas eran largas y era más lento el tema, pero en Dubái la verdad que todo fue súper sencillo, súper rápido, y obviamente pues un poquito el shock de esta situación de... A mí lo que más me choqueó en un principio fue el calor. Era un calor, gente. Digo, yo salí cuando era todavía invierno en México. Todavía apenas íbamos a empezar y como que empezaba a vislumbrarse la primavera, pero yo salí en invierno. Y llego acá a un verano intenso, o sea, húmedo, en fin, pero ya lo platicaré en un próximo video, ¿no? Pero mi experiencia en cuestión de aeropuertos, de gente y tal, en ese momento en el que yo piso tierra emiratí, fue muy buena, fue buena experiencia, todos muy amables, todo súper ágil, movido, rápido, nada de filas largas, nada, o sea, de verdad fue una cosa 10 de 10. Pero obviamente ya de los choques culturales y de ciertas situaciones ya las hablaré en otro tema, pero esa primera experiencia para mí fue muy 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 buena, ¿no? Fue bastante buena, y de verdad, o sea, ¿cambiaría algo del viaje? Yo creo que no. O sea, a lo mejor sí guardar más dinero para poder encontrar un vuelo, un traslado más directo, por supuesto que sí, porque obviamente pues yo iba un poco ajustada, ¿no? Económicamente, grave error, tome nota de eso, pero la verdad es que sería lo único que cambiaría, y a lo mejor buscaría otra escala que no sea en París nuevamente. Entonces definitivamente París para mí queda un poquito como descartado. Nunca me ha llamado la atención tal cual, pero la verdad creo que por el trato que recibí tan solo en el solo aeropuerto fue como no, creo que se convirtió en un no. Entonces sería lo único, a lo mejor buscar otro tipo de escala, porque obviamente pues si encuentras vuelos mucho más baratos si haces escalas de México a Estados Unidos y de Estados Unidos aquí a Emiratos, ¿no? Pero pues necesitas sacar la visa, yo no tengo visa, entonces yo con puro pasaporte pues me la aventé así, ¿no? Que fue lo más sencillo que pude lograr, ¿no? Conseguir. Pero sí, para la próxima sí buscaría otro tipo de escala, ¿no? Que digo, para la próxima a lo mejor cuando vaya a México, ¿no? A ese aspecto me refiero. Entonces, el viaje fue muy cansado, yo llegué tronadísima, llegué bastante agotada. Sí comí bien en los vuelos y tal, pero sí llegué muy muy cansada, ¿no? O sea, fue mucho tiempo en el que, bueno, estuve sentada caminando, sentada parada caminando, con esta cuestión para poder descansar, porque obviamente pues
¿no? Entonces cuando llegué aquí, cuando llegué al hotel, pues fue como, necesito bañarme y dormir, ¿no? Y fue lo primero que hice. Ya después comí, pero primero llegué a bañarme y a descansar, a dormir. Sí dormí un rato porque lo necesitaba, o sea, mi cuerpo ya me pedía esquina. Llegué con los ojos hinchados, llegué agotadísima de la espalda, de todos lados, ¿no? Entonces, hasta ahí la experiencia de viaje tuvo sus cosas buenas, sus detalles, pero creo que en sí, o sea, arrepentimiento del viaje que hice, no lo tengo. O sea, hasta ahorita no lo tengo. Y yo agradezco mucho a Dios que me haya cuidado en todo ese trayecto, que me haya dado ese foco, ese concentrado para poder, ¿cómo se llama? Pues sí, o sea, para poder llegar a donde tenía que llegar, estar atenta, ¿no? Fuera de que mi inglés estaba súper malísimo, lo conseguí, ¿no? Lo conseguí. Entonces, pues nada, esta es la segunda crónica y en el siguiente video pues espero platicarles ahora pues otro tipo de cosas fuera de mi traslado, ¿sale? Así que pues nada, si tienes alguna pregunta, no te olvides dejarla aquí en comentarios. Suscríbete por favor, quiero que este canal crezca, quiero hacer muchas cosas con este canal. Me gustaría hablar de infinidad de cosas que tengo para contar, pero obviamente pues yo las cuento, pero necesito que por lo menos alguien las escuche, ¿no? Entonces suscríbete, compártelo, déjame tus preguntas y pues nada, yo los veo en un próximo videito. No se olviden de suscribirse aquí, seguirme también por TikTok y por Insta. Me encuentran como Momentum. Eso es Momentum y yo soy Nelly. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en un próximo video. Bendiciones, bye.